Estamos de regreso en nuestro programa Historias de San Luis. El día de hoy estamos en la Casa de la Cultura Jurídica de San Luis Potosí. Estamos entrevistando a su director, el maestro Inocencio Noyola. Maestro Noyola, de acuerdo al contenido, al material que se resguarda en el archivo de la Casa de la Cultura Jurídica, ¿cómo ha cambiado la tipificación de los delitos con el paso del tiempo? Bueno, eso primero hay que hablar de cómo está el archivo. Nosotros tenemos una división de archivo histórico, que la Suprema Corte consideró que el archivo histórico llegaba hasta 1950, de lo más antiguo que tuviera cada casa hasta 1950. Y luego de 1951 en adelante se mandó a Lerma, y tenemos casi los últimos años del 2004 más o menos al 2010 de juzgados y de tribunales colegiados. Entonces, lo que hay de 51 a 2004 no está aquí en San Luis. Está en Lerma, Estado de México, en el Centro Archivístico Judicial. Ahí se mandó a todo a nivel nacional, se concentró en Lerma. ¿Y existe posibilidad de consultar ese material o todavía no? No, sí se puede consultar mediante el acceso a la información pública. En sí, toda la documentación generada por el Poder Judicial, sea en los juzgados, en los tribunales, en la Suprema Corte, se puede consultar mediante la Ley de Acceso a la Información Pública. Eso se puede hacer. Ahora, regresando a su primera pregunta de cómo fueron cambiando, lo que sucede es que yo creo que como toda la sociedad, en todos lados, no solamente la sociedad mexicana, en el transcurso de su historia va creando pues diferentes normas y va considerando algunas actividades como delito, ¿no? Si uno considera la parte antigua, digamos, colonial, pues sabemos que no había poder judicial, todo era decisión del rey, ¿no? Y de las audiencias. De las audiencias. En el siglo XIX, pues con la creación del Estado mexicano se creó el Poder Judicial Federal y se crean los poderes judiciales locales. Y entonces cada entidad y la federación van creando sus leyes que tienen que ir viendo aquellas materias que hoy serían materia civil, materia penal, y después el surgimiento de nuevas materias, pero sobre todo materia civil y materia penal. Y en materia penal van considerando algunos hechos que pueden ser delitos y otros no. Bueno, como ya hemos dicho, algunos pueden ser delitos del fuero federal y otros delitos del fuero común. Por ejemplo, en el siglo XIX tenemos muchos expedientes sobre la fabricación de moneda falsa. Sí. Eso es un delito muy del fuero federal y que lo tiene que ver, es materia federal, ¿no? Sobre todo cuando se autorizó la moneda de cobre, ¿no? Así es. Entonces, pues mucha gente hacía sus propias monedas y las llevaba al mercado a ver si funcionaba, y entonces llegaban las autoridades, los agarraban y los procesaban. Nosotros tenemos un expediente muy interesante que es precisamente, bueno, tenemos muchos expedientes de materia penal que tienen que ver con moneda falsa. Primero que recuerdo que es muy interesante porque la persona de Charcas manda un escrito a una fábrica de Estados Unidos para que le hagan cospeles para hacer monedas falsas. ¿Pero entonces, eso en qué año? En el siglo XIX, no recuerdo muy bien el año, si es años 1880, 90. Y entonces el gobierno de Estados Unidos le manda avisar al gobierno mexicano de esta persona que está pidiendo que le hagan cospeles para monedas falsas. Y lo que es interesante del expediente no es solamente todo el proceso, ¿no?, sino de que vienen los dibujos de algunas de las máquinas. Hay un estudio de la Casa de Moneda sobre fabricación de monedas, y tiene negativos de las monedas porque querían hacer dólares y pesos mexicanos falsos. Y entonces añadieron como prueba los negativos. Es interesante porque es tal vez de las primeras ocasiones en que se está usando la fotografía como prueba de un expediente, ¿no? Entonces hay delitos que van cambiando. Yo cuando llegué aquí al archivo, que me tocó hacer el inventario, hicimos toda la revisión en las diferentes ramas que ahí tenemos, que es amparo penal y civil. Había expedientes que me llamaban mucho la atención, no sé, Juan Pérez presentaba durante el año 10 amparos, por si lo agarraban. Ahora esto ya no es así. Ya si lo agarran, presenta el amparo, y que ya realmente que se merite el amparo, ¿no? Pero antes la gente casi traía el amparo así en la bolsa del pantalón por si las dudas, ¿no? Entonces hay delitos que, por ejemplo, droga. Hay mucha gente que todavía trae el amparo en la bolsa de la camisa. Bueno, yo les decía cuando yo veía esos expedientes que era interesante como para hacer un estudio de la historia del miedo.
de cómo se va. Los usos del miedo, claro. Los usos del miedo frente al Estado, ¿no? Entonces, esa es una parte interesante. Otros expedientes, por ejemplo, que yo recuerdo son los que tienen que ver con droga, ¿no? En el siglo XIX, si bien toda la gente usaba droga, la marihuana y los soldados usaban mucho la droga, la marihuana, y después también las mujeres usaban el opio, no era considerado como un delito. Sin embargo, en el siglo XX, con las presiones de Estados Unidos y demás, y en este nuevo discurso, entonces el uso de la marihuana se fue convirtiendo en un delito. Sí, entonces, ahorita que lo mencionan, recuerdo muy bien que cuando fui a recoger los expedientes del juzgado de distrito, los tenían en el sótano del edificio del juzgado de distrito, en el centro, y en el recinto donde los tenían era un lugar muy húmedo, donde cruzaban todas las tuberías del edificio y ahí estaba el archivo. Pero el día que llegué a recoger los expedientes, también habían hecho un decomiso de marihuana. Entonces eran unas bolsas de marihuana como, más o menos me llegaban pues, como al hombro aproximadamente. Y fue de risa estar moviendo los bultos de marihuana para poder sacar los papeles. Sí, entonces digo, entonces ahí sí hay delitos que van cambiando, ¿no? Delitos que a lo mejor en un momento dado son federales y después pasan a ser del fuero común, o eran del fuero común y pasan a ser federales, ¿no? Yo creo que los archivos judiciales en general, tanto los del fuero común como los federales, nos permiten ver cómo va cambiando, por un lado, cómo se va conformando este Estado judicial, el Estado mexicano, ¿no? Cómo se van creando una serie de delitos que tanto el Estado o la sociedad considera que se pueden considerar como tales, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo les hablaba del uso de la marihuana y ahorita está en discusión si la marihuana deja de ser un delito, ¿no? O como en ciertas condiciones ya no es un delito por cuestiones médicas. Entonces es interesante cómo nos va cambiando la concepción de lo que es un delito o no es un delito. También yo creo que es una forma también muy importante de cómo vemos que la gente se acerca hacia la justicia. Y tanto, no solamente la interpretación del juez, habíamos dicho la interpretación de los ministros, de los jueces, de los magistrados, sino de cómo la sociedad se va acercando a la solicitud de la justicia y también cómo va generándose la conformación de una profesión que es la profesión del abogado. No solamente estamos hablando de juzgado, pero todo está relacionado con las escuelas de derecho, con la profesión del abogado, con las defensorías públicas, ahora con las ONGs, en fin. Hay toda una serie de elementos que están conformando todo este aparato judicial mexicano. Oiga, maestro Noyola, ¿y desde qué años tiene usted? ¿Cuáles son los expedientes más antiguos que tiene? ¿De qué años data? Los más antiguos tenemos de 1868. Yo había dicho que el juzgado se creó en 1928, pero no, tenemos 1828. Perdón, 1828, pero tenemos a partir de 1868. Y lo que sí nos encontramos fue un expediente como de 1910 y tanto, no recuerdo muy bien el año, donde el juez le pide al Poder Judicial del Estado que le regrese los expedientes del juzgado de distrito, que fueron entregados al Poder Judicial del Estado mientras tuvo la revolución. Pero no sabemos en dónde fue a parar toda esa documentación que hay, o que debe de existir de 1828, por lo menos a 1867. ¿Y no estará en el Archivo Histórico del Estado? Posiblemente, pero hay que revisar qué expedientes podrían ser del juzgado de distrito y qué son del fuero común. Bueno, una sí. revisión. No, es que ahora que estábamos platicando sobre la falsificación de la moneda, al revisar el fondo de la Secretaría General de Gobierno en el Archivo Histórico del Estado, ciertamente hay muchos expedientes sobre falsificación de la moneda en el periodo del centralismo, es decir, entre 1835 y 1845, muchos. Donde es evidente que hay la fabricación de esta moneda no se está fabricando en San Luis, se trae principalmente de Zacatecas y de Guanajuato. Y entonces todas las estrategias que va utilizando el gobierno del estado para ir acotando el uso de la moneda falsa. Y claro, por supuesto, las disposiciones que vienen
Yo dije gobierno del Estado y está mal, es el gobierno del departamento, porque el Estado no desaparece existe como estado en 1835 cuando llega el centralismo y se convierte en departamento de San Luis, y recupera su estatus en 1847, cuando regresa el federalismo. Entonces, ciertamente hay ahí mucho material que estará vinculado con certeza con los expedientes de ese primer juzgado de distrito que no se encuentran aquí, pero que posiblemente se encuentren dentro del Archivo Histórico del Estado. Y bueno, ciertamente la historia de los archivos es realmente muy interesante. Entonces, lo que usted tiene más antiguo es 1868. 68. Y llega a 1950 en promedio. 50. Es el año oficial. Muy bien, pero cuando usted llegó al archivo de concentración del Poder Judicial, ¿de qué año a qué año tenían? Teníamos lo más reciente que habían entregado juzgados y tribunales, que era mucho a partir de 1970. La parte del archivo histórico lo tenía, ahora sí, el archivo histórico del Estado, y entonces lo solicitamos para que no los regresara y se integrara en un solo archivo. Actualmente esta Casa de la Cultura concentra alrededor de 120,000 expedientes inventariados. De esos son casi 22,000 históricos. Los otros corresponden a documentación mucho más reciente de los últimos 10 años, y también tenemos documentación de Guanajuato. ¿Por qué? Porque la Casa de la Cultura Jurídica de Guanajuato tenía que remodelar su edificio y nosotros somos la casa más cercana que tenía espacio. Entonces tenemos alrededor de unos 30,000 expedientes de Guanajuato, y les damos servicio también a al circuito de Guanajuato. Cuando nos piden un expediente, nos lo piden a nosotros y nosotros los hacemos llegar a ellos. Los expedientes recientes se siguen trabajando en los juzgados de distrito. Nosotros seguimos prestando expedientes a juzgados y a tribunales, tanto en la capital como de Guanajuato. Bien, vamos a una pausa y regresamos.